primer lugar, la ratificación del sendero de desinflación, que es una muy buena noticia, pero además se da el hecho de que para el mes de junio se esperaba que crezca respecto a lo que había sido mayo, que de hecho fue algo que ocurrió a nivel nacional, pero fue muy leve, ¿no? 1,5 a 1,6. En el NEA, en cambio, desaceleró, digamos, volvió a profundizarse el sendero de desinflación. Entonces, desde ese punto de vista es muy positivo, porque lo que te permite es, de alguna manera, tranquilizar las expectativas. En junio se preveía que haya un salto y no lo hubo, y esto también en el marco de un mes de julio, que viene siendo un poco volátil, sobre todo por el movimiento del dólar. Bueno, el dato que conocimos hace un par de días atrás, medio que viene a darle un poco de tranquilidad, no al 100%, pero sí algo más de orden a las expectativas para los meses que vienen. Eso por un lado. En segundo lugar, por supuesto que también es una muy buena noticia para poder evaluar los costos de vida, más allá de que, como lo hemos hablado varias oportunidades con ustedes, ¿no? Hay cierta desconexión entre lo que percibe la gente del costo de vida con los datos de inflación, porque, bueno, hay quizás algunos tipos de servicios y de bienes algo subestimados, pero de alguna manera, repito, ¿no? Lo positivo es que una inflación que continúe tendiendo a la baja y a la desaceleración, también es positivo para pensar, digamos, en un mediano plazo donde los ingresos puedan lograr una velocidad de recomposición importante y eso permita de alguna manera poder generar mejores condiciones de vida en términos de poder de compra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente es altamente positivo. Uno de los puntos que se analizaban y que generó sorpresa tanto en el ámbito nacional como también aquí en el nordeste argentino tiene que ver con los alimentos, ¿no? Que se mantuvo bastante estable. Sí, pasó en todo el país Sí. con diferentes intensidades, pero bueno, acá en la región tuvimos la particularidad, algo un poco extraño para nuestra costumbre inflacionaria, de que alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la división del INDEC que mide, Sí. dio 0% de variación. Es decir, que no tuvieron variación respecto al mes de mayo, pero obviamente uno tiene que ir hacia adentro de esa división para entender qué se movió y qué no, para que el resultado general haya sido de cero, ¿no? Lo que explica ese 0% de variación está muy enfocado, muy centralizado, digamos, en lo que pasó con frutas y con verduras, porque ambos rubros tuvieron una dinámica deflacionaria. ¿Qué significa esto? No es que subieron poquito, sino que bajó el precio de esos productos, ¿no? Son cuestiones que están muy ligadas a factores estacionales. Claro. Esto es básicamente factores puntuales de un periodo del año, sobre todo por la temporada, que, bueno, llevaron a esos precios a la baja. Por lo tanto, la baja de esos rubros sumado a que otros rubros dentro de alimentos crecieron muy poquitito, por ejemplo, las carnes que venían con una dinámica de crecimiento bastante importante, crecieron apenas 0,6, bueno, eso permitió que el resultado global sea cero. Pero acá hay que poner cierto paréntesis en el sentido de que fue muy bueno el dato, fantástico, pero no podemos esperar que para los meses que vienen siga siendo de cero, porque, por un lado, los factores estacionales que hicieron que esos rubros como verduras y frutas vayan a la baja, no van a estar presentes todo el año, ¿no? O los próximos meses. Entonces, ya de por sí, esa contención hacia la baja que te da ese fenómeno que vimos, no va a estar presente siempre. Y en segundo lugar, obviamente que en este mes de julio estamos un poco atentos a qué puede pasar en términos de traslado a precios con la volatilidad del dólar, que está creciendo en las últimas semanas. Viene mostrando una dinámica alcista bastante importante, no todavía con una velocidad preocupante, pero se viene moviendo hacia arriba y eso podría generar un traslado a precios. Entonces, no esperamos que para los meses que vienen tengan un rebote muy fuerte, ¿no? Pero ese cero de alimentos seguramente no lo vamos a ver en esa intensidad, ¿no? Quizás puede ser que crezca poco en los meses que vienen, cosa que también sería positivo, pero yo ya no tendiendo a cero.
En cuanto a lo que pasa en la gastronomía, restaurantes y hoteles también tuvo un registro que, bueno, también acorde a a lo que planteas también, que tiene un impacto con relacionado también quizás al dólar, pensando, ¿no? También el movimiento turístico que podría tratar de captarse o no. Sí, a ver, el rubro, la división de hotelería y restaurante, Ujú, si bien en diferentes volúmenes, ¿no? Porque no es lo mismo restaurantes por la cotidianidad que se consume en esos establecimientos, quizás hoteles es un poco menos voluminoso, pero obviamente que tiene a veces crecimiento de precios que están muy vinculados a las temporadas, que ujú, están muy vinculados a, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un mes de eventos y demás, ¿no? Que de mayor demanda, que naturalmente eso hace que se muevan un poco hacia arriba los precios, y también vemos en un sentido contrario a veces cierta estabilidad porque no hay demanda. Entonces, es un rubro que tuvo un crecimiento bastante importante, muy por encima del nivel general en el NEA en el mes de junio, pero quizás a veces vemos, viste, el dato comparado de 3 puntos de crecimiento en hotel y restaurante contra 0 de alimentos, pero el peso que tiene cada edición es muy distinto. Hotelería y restaurante tiene un peso bastante chiquito dentro del índice, así que el hecho de que crezca bastante no te mueve demasiado el amperímetro del resultado general. Ahora bien, es cierto que el aumento de precios en gastronomía está muy vinculado a esto que decíamos, ¿no? A la temporada, también al movimiento del dólar por lo que tiene que ver con la estructura de costos y demás, pero también está a veces muy vinculado con la propia actividad de esos rubros, ¿no? Que hay momentos del año en donde quizás hay más volumen de transacciones, ¿no? Que hay más gente saliendo a comer afuera, por ejemplo, ujú, y eso también obviamente genera un acomodamiento de precios. En general, la hotelería y restaurantes no atraviesa un momento demasiado bueno, tampoco está entre los sectores más golpeados, de hecho ujú. no lo está cuando uno mide por sectores de la economía, pero también es muy volátil. Hay meses, junio, por ejemplo, quizás, por ejemplo, ¿no? Con el aguinaldo de estatales quizás se movió un poco más la actividad en restaurantes porque hubo un excedente de ingresos que se destina para alguna salida recreativa, para darse algún gustito, y otros momentos del año capaz que las familias se guardan un poco más para poder ahorrar ese tipo de gasto. Ujú. Así que es un poco volátil, pero repito, ¿no? Igualmente está atado a factores coyunturales como puede ser tipo de cambio, como también puede ser temporada, obviamente. Alejandro, te llevo a otro ámbito y tiene que ver justamente con los desempeños fiscales de las provincias. También en los últimos 12 meses en la provincia del Chaco tiene un déficit financiero acumulado del 8,5%, ¿verdad? Así es un dato que conocimos el día de ayer, Ujú, con la publicación de las planillas para todas las provincias que hace la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Ahí tenemos dos evaluaciones que hacer. Lo que es el primer trimestre de este año crudo, es decir, analizando únicamente los primeros 3 meses de este año, donde Chaco mostró un déficit financiero de más o menos creo que era el 3% de los ingresos aproximadamente, ujú, pero cuando uno hace una mirada más de largo plazo, cuando hacemos el acumulado de los últimos 12 meses o los últimos 4 trimestres, como quieran llamarlo, vemos que la provincia de Chaco, bueno, arrastra un déficit bastante importante, es ujú. cuando uno lo compara con los ingresos, ¿no? Como proporción de los ingresos, ese más fuerte de todo el país, y esto de alguna manera es la consecuencia de cierto deterioro fiscal que se viene observando ya desde el tercer trimestre del año pasado, que se profundizó en el último trimestre del 24 y se continuó, digamos, ratificando en estos primeros 3 meses del 25. Ujú, Esto lo que desnuda de alguna manera lo que refleja tiene que ver con, por un lado, un problema en ingresos, es decir, que los ingresos que tiene la provincia no están corriendo a una velocidad esperada, que están contrayéndose un poco respecto a las expectativas que había de recursos, y también tiene que ver con un gasto que se aceleró en el último tiempo. Si bien el gasto público estuvo muy contenido sí. en los primeros 3 trimestres del año pasado, ya en el último trimestre vimos una expansión del gasto bastante importante, que es bastante normal para un cuarto trimestre de todo año, pero también en este primer trimestre el gasto creció por encima de lo que fue la variación de los ingresos, lo que eso, bueno, genera una dinámica
que termina siendo deficitaria, ¿no? Ujú. El gasto público, a pesar de que creció bastante, todavía está en niveles inferiores a lo que fue, por ejemplo, el periodo 2021-2023, Ujú. pero que esto viene de la mano también a que los ingresos están, cuando uno lo mide en moneda constante, están por debajo también de esos años. Pero el problema de fondo, o la preocupación, digamos, es que la provincia del Chaco, como otras también, está mostrando un déficit fiscal sin que se haya incrementado muy fuerte gastos que tienen que ver con políticas de desarrollo. Por ejemplo, no es que la obra pública creció a nivel muy fuerte en este trimestre del 25 y eso hizo caer en déficit, Ujú. ¿no? Sí, tuvo un crecimiento, un poco explicado por la base baja comparativa del 24, pero no fue el factor de alguna manera determinante, sino que hay un cierto desequilibrio en la estructura de gastos del Estado respecto a los ingresos Ujú. que genera que se termine cayendo en un déficit. No son déficits que uno pueda tildar todavía de muy graves, Ujú. es decir, que todavía son financiables de alguna manera, Ujú. pero bueno, uno espera que en el marco de un contexto nacional donde desde el gobierno nacional y otras provincias están bregando por alcanzar los equilibrios fiscales, digamos, el hecho de volver a cerrar un trimestre con déficit va en contramano un poco del comportamiento nacional y de la gran mayoría de las provincias y te genera la incertidumbre Ujú. o te genera el interrogante de qué tiene que pasar o hacia dónde hay que ir como para poder corregir esos desequilibrios. El Ujú. principal punto tiene que ver con hacer crecer los ingresos. Por Claro. eso también es que, bueno, hay una demanda de los gobernadores en general y obviamente el gobernador creo también de poder tener más recursos que provengan de fuentes nacionales con los proyectos que están en discusión en el Congreso Ujú. y obviamente que el gasto va a tener que ser de alguna manera contenido o redistribuido para que también la expansión del gasto no supere a una eventual expansión de los ingresos y volver a tener un equilibrio en las cuentas públicas. Claro, por eso están los gobernadores están esperando la sanción de los aportes del Tesoro Nacional, que se normalice la situación. Pero mientras tanto, Alejandro, las provincias están absorbiendo gastos también que corresponderían al Estado Nacional, como ser la situación de las rutas. Muchas veces, de hecho lo hablamos con Vialidad Provincial, se tienen que hacer trabajos de bacheos, de reparaciones de algunos tramos que es imposible circular y esos gastos que los tiene que absorber cada provincia, ¿no? Claro, a ver, ya desde el año pasado Ujú. se viene viendo este fenómeno, ¿no? De que provincias absorben, como vos decías, ¿no? Ujú. Los gastos que corresponderían a la nación. Ujú. El primer caso más emblemático el año pasado fue el famoso FONIT, Claro. que se extinguió. No todas las provincias, pero sí muchas, reemplazaron por un fondo propio, en algunos casos con un recálculo de cómo se le otorgaba y demás, pero con recursos propios afrontaban una obligación como esa porque si no iba en contra del salario docente, básicamente, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el caso del Chaco, pasa con el déficit de la caja previsional, que por ley nacional la nación debería enviar mes a mes un monto de dinero correspondiente para financiar la caja jubilatoria Ujú. y sin embargo eso desapareció desde que asumió mi ley y bueno, la provincia está obligada a enfrentar ese déficit jubilatorio con fondos propios. Lo mismo con trabajo de mantenimiento, como vos decías y demás. Hay diferentes intensidades entre las provincias en el sentido de cuánto absorbieron en su propio gasto esas tareas que la nación dejó de hacer. Muchas provincias han absorbido casi en su totalidad, otras no tanto. Digamos, ahí bien, hay una diferencia bastante importante entre los distritos. También eso explica Ujú. muchas veces estos resultados fiscales diferentes. Ujú. Pero lo cierto es que las provincias están hoy en una encrucijada muy importante de no solamente mantener lo que son el gasto presupuestario de sus provincias, ¿no? Con los programas de salud, educación, seguridad, etcétera, sino también hacerse cargo de tareas que le correspondían a la nación por su por su propia naturaleza y por leyes vigentes y demás, en un contexto además donde los ingresos están escaseando, porque fíjate un dato Ujú. o una cuestión muy particular. En el primer trimestre de este año, como te decía, bueno, Chaco cerró con déficit, igual que otras provincias. Ahora, en el primer trimestre, la situación de los ingresos, si bien estaba ya un poquito en el eje de la discusión, no era todavía tan grave
o tan marcada su deterioro como sí lo fue en el segundo trimestre de este año. A partir de abril arrancó más fuerte el reclamo de gobernadores por el hecho de decían, che, mira, la verdad que se está recaudando mucho menos de lo que estábamos esperando, por ende me está llegando mucho menos de lo que estábamos esperando, y ahí empezó el deterioro con la situación de los ingresos que termina luego en este reclamo y en estas propuestas que elevaron al Congreso. Entonces, si tuvimos un primer trimestre con problemas de ingresos y gasto por encima y cerramos con déficit, para el segundo trimestre de este año podemos ver una situación muy particular, muy parecida, porque los ingresos se agravaron, es decir, crecieron mucho menos de lo que uno estaba esperando. Entonces puede sostenerse hacia el segundo trimestre, repito, que es una información que conoceremos seguramente en 1 o 2 meses. Entonces, bueno, en todo este contexto se da el reclamo ese que vos manifestabas y bueno, ahora hay que ver luego de la media sanción del Senado qué ocurre en diputados, pero ya lo que sabemos es que aparentemente el presidente vetaría también estas leyes, así que bueno, estamos en una encrucijada entre una disputa de tipo legislativo por un lado y una disputa de tipo política por el otro, y en el medio las provincias haciendo un poco de malabares para poder afrontar su gestión presupuestaria. Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por esta comunicación con todos nosotros. Gracias a ustedes.